La W presenta Vicky Dávila. Muy bien, ya tenemos las 12 del día, 14 minutos. Empezamos en nuestro Facebook Live de la W nuestro debate y saludamos al congresista Jaime Amín del Centro Democrático. Bienvenido a la W. Muchas gracias, Vicky, un placer estar aquí. Un saludo especial para ti y para toda la amable audiencia, lo mismo para el doctor Cruz, el panelista. Pablo Cruz, de Voces de Paz en el Congreso. Bienvenido también a la W. Muy amable, Vicky, un saludo cordial para su equipo de trabajo y, por supuesto, un saludo muy especial al senador Jaime Amín. Gracias por acompañarnos. Creo que no podemos empezar el debate sin preguntarles por todo este escándalo que involucra a expresidentes de Corte Suprema de Justicia. Pues Vicky, yo, si me lo permites, creo que esto es una extraordinaria oportunidad que puede vivir el país. Quiero decir, esto es una catarsis que bien aprovechada puede hacer que el país avance en la dirección indicada como lo está exigiendo la sociedad colombiana. Cuando la sal se corrompe, decía la Biblia. Y hemos visto tres cabezas del más alto órgano de la justicia colombiana, la Corte Suprema de Justicia, involucrados en un escándalo que por supuesto desmerece de su trayectoria, de la responsabilidad recibida, que apena por completo al aparato judicial colombiano, que de alguna manera manda un mensaje muy desmoralizante si se mira desde el vaso medio vacío, pero al mismo tiempo creo que podría ser una magnífica oportunidad para que recapacitemos como ciudadanos y entendamos que hay dos enfoques. Un enfoque, diríamos, que parte de la educación para que los futuros magistrados de este país, en 10, 15, 20 o 30 años, aprendan que desde ahora esa alta responsabilidad tiene que ser objeto del más severo escrutinio y llegar a esos cargos debe significar la más alta responsabilidad para un abogado. Y por el otro, apoyar sin ambajes, la posición clara, enérgica del fiscal general de la Nación, que ha dado trámite a esta investigación que no puede dormir el sueño de los justos en la Comisión de Absoluciones de la Cámara. ¿Y qué dice Pablo? Vicky, no, por supuesto que coincido en que este es un episodio desolador y muy triste para todos los colombianos. Pero esto no es nuevo. Lo que ocurre es que había otros elementos, particularmente la existencia del conflicto, con el cual se tapaba toda esta vagabundería y todos estos escándalos que son conocidos. Los abogados sabemos desde hace muchos años que las altas cortes, politizadas hasta el extremo, se han convertido en un factor de distorsión de la administración de justicia, y esto es muy triste decirlo. Por supuesto que allí también hay juristas destacados, juristas que cumplen con su deber, pero desafortunadamente la politiquería transformó y complicó el ejercicio de una administración de justicia al tono de lo que exige la sociedad. Muy triste y muy melancólico. 12 del día, 17 minutos. Pues vamos a lo que nos toca. Las FARC se comprometieron a entregar, por supuesto, su lista de bienes. Veía en las últimas horas a Iván Márquez pidiéndole al fiscal general que entregara a las FARC la lista de los bienes que tiene la Fiscalía en su poder. Y el otro punto que está ahí en veremos, yo no sé finalmente qué ocurrió, Pablo, pero el tema de los menores. Estos dos puntos que la gente está esperando finalmente que se cumplan dentro de ese proceso de paz. Bueno, Vicky, lo primero que hay que señalar es que ante los colombianos y el mundo entero ha quedado definido y claramente establecido que la insurgencia de las FARC ha cumplido plenamente lo pactado en el Acuerdo de Paz de La Habana. Esto es lo primero que hay que destacar. No obstante, las dificultades y los incumplimientos también ampliamente conocidos por parte del gobierno de los compromisos que él asumió. En este punto que me toca sobre los bienes, también es una parte de la mitología que envolvía la justificación del conflicto y de la guerra. Aquí no había problemas de la administración de justicia, porque existía una insurgencia armada. Aquí no había corrupción, porque existía la insurgencia armada. Como desapareció la insurgencia, los colombianos tristemente nos dimos cuenta de que nuestro país está copado por la corrupción, la administración de justicia desacreditada, los poderes públicos debilitados, los partidos corruptos, con destacadas figuras de los partidos involucrados en delitos, en crímenes, etcétera. De modo pues que tenemos un panorama bastante desolador. Eso, por fortuna y gracias a la terminación del conflicto, se puso en evidencia y a eso nos tenemos que resolver los colombianos a enfrentar en los próximos años y en las próximas generaciones.
Sobre el tema que me pregunta, sobre los bienes, ese es un mito también. Aquí se ha dicho pues que las FARC tiene dineros en todo el mundo, cuentas en el extranjero, y los insurgentes lo que han dicho, no, autorizamos al gobierno, particularmente al señor fiscal, para que las traiga, para resarcir a las víctimas. Por favor, que las traigan, dicho los insurgentes, sin ningún problema. En segundo lugar, sobre los menores, también esto ha sido parte de una campaña de justificación de la guerra, porque la mentira es uno de los instrumentos quizás el más mortífero en cualquier guerra del mundo y por cualquier pretexto. Desacreditar al adversario forma parte de las coordenadas del enfrentamiento. Entonces, cuando se hablaba y se ha dicho que las FARC era un ejército de niños, yo siempre he dicho en el Congreso, y al senador a mí que está aquí le consta, que esa es una campaña en el fondo contra el ejército colombiano, el ejército más grande de América, enfrentado contra un ejército de niños chirriquiticos. Esa historia ya quedó también en el suelo y en el piso. La insurgencia ha entregado los menores. Largo. Ha entregado los menores. Permítame un segundo. ¿Qué dice Jaime Amín sobre este tema? Porque dice Pablo Cruz que se trata de un mito el tema de los bienes. Cojamos un tema por uno de los dos temas. El tema de los bienes, ¿es un mito? El canal RCN sacó hace más o menos un año una investigación de la Fiscalía de Costa Rica. En esa fiscalía se judicializaron e identificaron bienes por valor de 37 millones de dólares de testaferros de la FARC. Esa información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, yo lo recuerdo muy bien. Eso es solamente la punta del iceberg de una fortuna criminal inmensa, acumulada a lo largo de muchas décadas de lastimar a la sociedad colombiana, de utilizar todos los medios a su alcance para, a través del narcotráfico, a través del secuestro, de la extorsión, del boleteo, del gramaje, a hacer una fortuna, acumular una fortuna criminal que la revista Forbes ubicó en más o menos 11.000 millones de dólares y que lo situaba como el tercer grupo criminal con más poder económico en el mundo. Estas no son cifras inventadas. Cuando uno ve que las FARC, y el testimonio más fehaciente es la inmensidad de cultivos que hay en el país, casi 200.000 hectáreas, son el principal cartel de cocaína del mundo, pues uno dice, todas esas gananciales tenían que ir o a Huacas, como aquella famosa de los 40.000 millones que hasta para una película dio, como testaferros, bienes, fincas, vacas, cuentas en el exterior, en fin, una cantidad de bienes no descritos, no conocidos aún por la opinión pública y que solamente para hablar de lo que la Fiscalía General de la Nación ha reseñado, estamos hablando de más o menos 1.3 billones de pesos que están definidos en bienes incautados a la FARC y que están haciendo tránsito a extinción de dominio. Mire, Vicky, estas cosas hay que decírselas al país. Y yo hubiera querido comenzar esta respuesta por hacer una aseveración con la mayor sinceridad. Y es que nos parece bien como colombianos, ¿no? Como centro democrático, que 7.000 guerrilleros de base se desmonten, dejen de lastimar a la sociedad colombiana, se concentren, entreguen las armas y no sigan delinquiendo. Es una magnífica noticia. Lo que está muy mal es que de alguna manera quienes dieron las órdenes para que esos 7.000 guerrilleros cometieran los peores crímenes vayan a pasar a la total impunidad, queden con bienes, queden con armas, queden con caletas que nunca vamos a saber dónde están, y eso es lo que hay que definir claramente y exigirle a la Fiscalía que llegue hasta la última consecuencia, porque a Santos no se le puede exigir nada, todo lo dio. Les voy a pedir que tratemos de ser un poco más concretos para poder tener un diálogo aquí este mediodía en la W. Por supuesto. Pablo, sáquenos de una duda. Sí. 15 de agosto no era la fecha definitiva para menores y bienes. Pregunto, ¿se cumplió con esa fecha en torno a los bienes? ¿Ya se entregó, ya el gobierno tiene en sus manos esa lista de los claro bienes? Que la tiene. Ya la tiene. Yo personalmente no conozco los detalles, pero sí sé que los insurgentes han cumplido la totalidad de sus compromisos. Entre ellos, entregaron una lista de bienes, pero además, adicionalmente, no solamente le entregaron la lista, sino que invitaron al señor fiscal, que sabe dónde está la plata de que tienen guardada, que la traiga. Por favor, que la traiga. Si eso es así, que la traiga. Pero esos son mitos. En el caso del senador Amín, yo le tengo que contar que esa fábula de los 37 millones en Costa Rica se resolvió de la siguiente manera. En Colombia se hizo el escándalo, pero la Fiscalía en Costa Rica
demostró que allí no hay nada. Involucraron a unos familiares exiliados del comandante Pablo Catatumbo. Presentaron a su hermana pues como un testaferro, etcétera. Y la fiscalía, las autoridades legítimas de Costa Rica, le presentaron excusas a la señora hermana de Pablo Catatumbo y dijeron aquí no hay absolutamente nada. Entonces, como esa, son muchas fábulas, pero reitero, la insurgencia ha invitado al señor fiscal, por favor, traiga la plata, que usted sabe dónde está. Y en el tema de los niños también la fecha no era 15. Sí, y así ¿Y es. qué pasó? Es que ya no puede, nadie puede tener menores porque ya sacaron las. Vamos Por a eso, suponer pero mi un pregunta, caso. ¿entregaron ayer los menores las Claro, FARC? los que quedaban se entregaron a la ¿Cuántos? Cruz Roja Internacional el día 15. Los últimos jóvenes que existían, algunos con reticencia, que no querían separarse de quienes han sido sus protectores durante todos estos años. Entonces, ya no hay dónde guardar niños, porque ya se desaparecieron los frentes guerrilleros, se desarmaron, ya no hay bloques ni comandos de las FARC, ya son zonas públicas y abiertas. Entonces, ¿dónde van a esconder niños? ¿Cómo los van a guardar? Ya todos fueron entregados, Vicky, por fortuna, y ese mito, reitero. ¿Cuántos fueron? No la última sé, entrega. la última escuché que habían sido como 20 o 25. O sea que en total son como un poco más de 100. La cifra de total de Es como un menores, poco más de 100, por lo que veo. Es posible, Vicky, la verdad no conozco esos datos. Yo lo que sí sé es Sí. que ese mito de decir de que las FARC era un ejército de niños chiquiticos combatiendo a 500,000 de soldados armados hasta los dientes, quedó también demostrado que era una falacia y era un pero instrumento tampoco de la porque guerra. es que nosotros vimos las imágenes también durante mucho tiempo de menores de edad que estaban siendo entrenados por las FARC, menores de edad que fueron abatidos en combate con el ejército y con las autoridades colombianas. O sea, de todas maneras, pues, don Pablo, no podemos decir que eso es un mito, porque las FARC sí tenían a muchos menores de edad en sus filas, y están los testimonios de las mamás donde dicen también que se los llevaron obligados a las filas guerrilleras. Entonces, esto no es un mito, o todo es un invento. Yo creo que tampoco podemos llegar a ese extremo. Indiscutiblemente que en la insurgencia, y sobre todo con ocasión al conflicto, cuando hubo masacres, por ejemplo, en la que participaron los paramilitares y agentes del Estado, y sobrevivieron pequeños niños, se refugiaron en la guerrilla. Eso es así, de eso hay también y los van a conocer. Que tú nunca los traigas y los invites a esos jóvenes, ese es otro tema. Pero que también hay ese tipo de escenario, los hay en la insurgencia. ¿Qué dice Jaime Amin? No, bueno, eso es parte también, se lo digo con respeto al doctor Cruz, es parte del cinismo con el que la FARC y sus voceros han manejado estos temas. Tratan de trivializar algo que es digamos, del tamaño de una catedral. La Universidad Sergio Arboleda, para no hablar del otro caso que ahorita documentaremos del exfiscal Jorge Perdomo, que mostró cómo en los últimos años 11.556 niños, habló de en los últimos 20, 25 años, habían ingresado a la FARC, de los cuales 37% eran niñas. Claro que esos niños crecen, claro que esos niños se hacen adultos, claro que esos niños aprenden a delinquir en vez de estar en la escuela porque son sustraídos del seno de sus hogares a la fuerza. Pero la Universidad Sergio Arboleda presentó un informe a principios de este año según el cual el 60% de los integrantes del grupo criminal de la FARC venían de ser menores de edad reclutados a la fuerza, y ahí está el informe pues que acredita esta información. Ahora, lo otro es innegable, cuando uno ve al cabecilla Márquez decir dejen la joda de preguntar por los niños, pues evidentemente es porque no le han hablado con la verdad al país, y hay una gran cantidad de menores que todavía están en poder de ellos y que deben ser entregados a la autoridad competente, bien sea la Cruz Roja o el Bienestar Familiar. Pero que no nos vengan a decir ahora que es que estos eran unos pobres angelitos que se nutrían de los fines más altruistas y que nunca delinquieron y que solamente tenían los más altos fines para la toma del poder. Yo creo que todos los colombianos debemos celebrar, repito, que 7.000 personas dejen las armas y dejen de lastimar al pueblo colombiano. Y hemos dicho otra cosa, Vicky, es importante reiterarlo en la W, que a esos muchachos que están concentrados en las zonas veredales, el Estado, no importa el gobierno, el Estado, debería garantizarle los mecanismos suficientes de oportunidades laborales para que se reinserten a la vida civil. Lo merecen ellos y lo merece la sociedad colombiana, pero no Permítame podemos que olvidar usted de dónde se viene.
Permítame que usted, excúseme solo un Sí. segundo que usted me hace traer a la cabeza una pregunta que es interesante escuchar a Pablo Cruz sobre esto y quiero también escuchar su opinión y es todos, y Jairo también lo mencionaba, todos esos videos que durante años vimos de niños haciendo entrenamiento dentro de las FARC, en los campamentos de las FARC, ¿eran videos falsos? ¿Utilizaron siempre a los mismos niños? O qué explicación tiene eso? Y lo otro es, ¿hasta qué punto se borra el delito si el niño ya creció? Pues no sigue siendo el mismo delito, Pablo. Mira, Vicky, yo lo que tengo que señalar es lo siguiente. Pareciera que todavía estuviéramos en el conflicto. El día 15 se culminó todo el proceso de desmovilización y desarme de lo que fue la insurgencia más poderosa de América Latina durante los últimos 50 años. Eso yo creo que es lo que hay que destacar en el país. Ya no hay guerrilla, ya no hay insurgentes. Pablo, pero ya es que no no están estamos armados. en ese debate, eso es otra Entonces, cosa. no, pero Eso por es eso, perfecto, pero pero vuelvo y te estamos digo, hablando de los niños. de los Los niños, pero videos, es que ya cuáles niños si contestemos ya no puntualmente. están. Es que ya no pueden, ¿dónde los pueden tener? Si en ese momento, Vicky, tú y el inspector de policía y el alcalde, etcétera, pueden ir allá a ver si están allá los niños. Es Es que más, eso ya, mire, Vicky, antes eso era teoría, no, que es que los tienen allá obligados. le he Pero mencionado... es que ya no, Vicky, a partir de ayer Ujú. no podemos pensar de que hay una guerrilla que allá en esas zonas, que eran de movilización hasta el día de ayer, y que ahora son abiertas y públicas, tienen por allá en un cajón escondido un poco de niños chirriquiticos, por No, es que favor. yo- Eso Ya, no además, es así. además, ya crecieron, Eso ya se no los es llevaron, así. se los llevaron a la fuerza Pero cuando no, tenían eso- 10, 12 años y ya crecían, pues La hoy ya son fuerza mayores de edad. armada usted hasta los dientes Eso- y con 500,000 de soldados encima era más fácil Eso es casi como decir distraerse. que las Yo creo que ese no es el niñas- debate, Vicky, ahora, sin dejar de ser importante. Yo creo que las... Créame que eso es lamentable, Eso- que eso haya ocurrido como un fenómeno de la guerra, que se hayan involucrado menores, que se hayan involucrado mujeres, que se hayan involucrado, porque eso también, las FARC, el 40% son mujeres, y eso podría también ser objeto de un examen y de un escándalo, escúcheme, etcétera. Entonces me escúcheme parece que lo que Señor. tenemos que reconocer es que ya eso desapareció. Esto es un debate, entonces, escúcheme en esta posición. A ver, mi doctora. Eso es como si habláramos o trivializáramos con que las niñas que fueron sustraídas del seno de sus hogares a los 12 o 13 años, los casos ampliamente documentados de violaciones al interior de la FARC y de otros grupos criminales de esas menores de edad, que por efectos de tener un niño con algún guerrillero a la fuerza, quedaron, para no hablar de las que fueron por miles obligadas a abortar, que es un delito terrible de lesa humanidad, que fueron obligadas a permanecer en las filas del grupo criminal y después hacen mayores de edad, no, el delito permanece. El delito se cometió y el delito fue sistemático. Y la sistematicidad es lo que hace que precisamente el delito pueda ser o tener la connotación de lesa humanidad. Pero si no fueran suficientes, el estudio que yo traigo, que lo comentamos en la comisión primera, creo que usted estaba también conmigo allí, del doctor Perdomo de la Fiscalía, el estudio de la Sergio Arboleda que habla de un número del 60% que eran menores cuando ingresaron a la FARC. También está el estudio del año 2012 de la tristemente recordada Springer Tocarruncho, que decía que el 42% de los integrantes de la FARC corresponden a menores que fueron violentamente reclutados. De suerte que este tipo de cosas, aunque hagan parte del pasado, y es bueno que esa página se doble, al mismo tiempo la sistematicidad de esos crímenes exige que hayan responsabilidades y sanciones para quienes los cometieron, ofendiendo y lastimando no solamente a sus familias, sino también a la sociedad colombiana. Yo creo que ahí la Fiscalía tiene un trabajo muy grande por hacer. Discúlpame, Es que- pero es que esa era mi discurso- pregunta, Pablo. Este discurso, perdóname, Vicky, un segundo. Sí. Este discurso pareciera que tuviéramos todavía en el conflicto. Yo creo que lo primero que los colombianos tienen que hacer conciencia y claridad es que se terminó un conflicto armado de 53 años lleno de horrores. Es que no solamente es en la guerrilla. Yo le contaba a usted, mi hermano fue secuestrado por agentes del Estado, desaparecido y asesinado. Y yo no estoy pidiendo venganza.
Estoy Mire, pidiendo al contrario yo tampoco, reconciliación. Pablo. Mi tío Alfredo fue Sí, secretado yo entiendo, por Martín pero a Caballero, mí me parece que siendo un la anciano. tarea yo de también hoy, he sido víctima la del tarea conflicto de hoy, y de la FARC. la tarea de hoy Camila. es alegrarnos de que estos horrores de la guerra, que Sí, no pero uno solamente son esperaría, estos, sino Pablo, otros. Una cosa escúcheme, son pero los uno horrores y esperaría, otra cosa es la listo. impunidad. Eso es otro Supongamos, tema. A Pablo, ver. que hubiese 100 menores en este momento en las FARC. Ajá. Listo, que las FARC en eso... Pero uno esperaría que las FARC salieran y dijeran, durante nuestra historia reclutamos tantos menores que ya se volvieron grandes, que ya... Pero no reconocen que no reclutaron solo 100, es que no pueden ser solo 100. Pero mira, Vicky, ya lo han dicho ellos, los han entregado. Y vuelvo y te digo, Por eso, leí en la menores prensa reclutaron ayer, a lo largo de la leí historia? en medios de ¿Cuántos? comunicación ayer que menores se resistían a entregarse a los organismos del Estado, porque le tienen desconfianza, porque, bueno, por 1000 razones. ¿Cuántos Pero yo menores creo- reclutaron? ¿Cuántos No, menores esa reclutaron está- las FARC en toda la primero, historia? Yo le Lo tengo aquí primero el que dato, tienes Vicky. que saber es que eso no era El total una del- multinacional el que total tenía de menores, contadores públicos y mire, un registro. No, El eso no es registro, así. el registro no del Centro Perdóname, Democrático, sino de perdóname, la eso Fiscalía no General pensar de la que la Nación. guerrilla Porque tenía una esta es la sección de Fiscalía General de la contabilidad Nación. en la cual estaban Que es establecidos obligación- cuáles eran los menores, dónde está, eso no es así. Pablo, pero no es escuchemos así. para que No, la no, el información conflicto también... involucró No, jóvenes, para que- mujeres, inocentes, para que la audiencia campesinos, también escuche, mire. estudiantes, sí. A ver, El Bloque Sur, según ese informe que lo promocionó mucho el Sí, la exfiscal señora encargado Springer, Perdomo, la señora Springer. los casos de reclutamiento en las estructuras fueron los siguientes: 845 menores en el Bloque Sur, 430 en el Comando Conjunto Central, 172 en el Bloque Caribe, 1003 en el bloque Occidental, 7867 en el Bloque Oriental, el más grande, para un total de 11.556. Esto lo Era un dice ejército la de Fiscalía niños chiquiticos General de la que Nación. enfrentaban medio millón Esto de lo está soldados. diciendo el Centro Democrático. Claro, se No, hicieron no. mayores. No, Se yo hicieron le quiero mayores. decir, que senadora son Mena, horrores, sin duda. perdóname, Que hay que doblar esa la página estadística- también, pero esa que eso no puede quedar en la impunidad. Esa estadística tiene origen Es un en la señora Springer, que usted sabe en qué Hombre, quedó eso. No, usted sabe, Pablo, que el No, exfiscal eso Montalegre, que era el jefe político de la doctora Springer, apoyaba el proceso de paz. Sí, El pero fiscal vuelvo y le Montalegre digo, lo apoyaba y es bueno Pero recordarlo. no, y es bueno Incluso recordar a veces de que ese apartándose de informe de la señora Springer está lleno de credibilidad. Entonces, Solo que estas costó cosas, 10 es bueno mil que el país millones las de refresque. pesos. No es para quedarnos ahí, yo estoy de acuerdo. Nosotros no nos podemos quedar siempre ahí. Pero reciclar esa información no es mala para evitar que se reciclen nuevas violencias. Porque creo que el mensaje que se le manda a la sociedad colombiana hacia el futuro es que el crimen sí paga y que todo puede ser perdonado, olvidado y que Pero- caigan en la impunidad. pero más que eso, Pablo, el Sí. problema es que el proceso de paz habla de verdad. Y hay que Correcto. contar toda la verdad, digamos, Así hay es. que toda la verdad. ¿Cuántos menores reclutaron las FARC a lo largo de su historia? No, Eso hace parte de la No, verdad. es que yo no sé. ¿Cómo los qué- reclutaban? yo ¿Qué no era sé lo qué que van a hacían con decir. ellos? Yo lo que conozco, yo fui abogado de un guerrillero que fue reclutado menor de edad. Fue reclutado según su historia. Su Ujú. apodo es Machete. ¿Sabe por qué lo llaman Machete? Señor. Porque no tiene no 38 machetazos en su cuerpo, de los cuales por lo menos unos 20 en la cara. ¿Sabe qué me decía Machete? Que las fuerzas del orden, los paramilitares, en una vereda de apartado Antioquia, hicieron la masacre de toda su familia. Le cortaron la cabeza y él se salvó porque un hermano le cayó encima y como le han pegado 38 machetazos, entonces creyeron que estaba. Y unos vecinos lo recogieron, siendo un muchacho de 12 o 13 años, medio lo curaron una semana y le dijeron, tiene que irse porque no viene el general del Río y nos fusila a todos. Ese muchacho está en la guerrilla. Y yo le preguntaba, ¿y tú no pensaste en ir a poner la denuncia? Dijo, pero ¿cómo iba a ir? Si eran ellos los que nos habían masacrado a todos. Entonces, mira, ese episodio de ese caso, por supuesto que no es el general de todas. Exactamente. No es el general de todas. Pero de esos hay muchísimos. Pero yo quiero, Vicky, que tú entiendas y la audiencia entienda que la FARC no era una multinacional que tenía un departamento de contabilidad. Entonces ingresan aquí fulanos y este tiene 12 años. ¿Sabe qué problema hemos tenido en la reincorporación actual de los guerrilleros? Pregúntenle a la registraduría. No han podido
cumplir plenamente porque los miembros no saben ni dónde fueron registrados, ni etcétera, porque perdieron todo contacto porque son víctimas de la violencia. Reitero, yo quiero el agregarle interés algo, de Vicky. hoy es Sí. que esa página siniestra, escandalosa, bochornosa, triste y lamentable que soportamos los colombianos nunca se vuelva a producir. Yo creo, Y Y esto- la G va a ser el camino, y yo le pediría aquí al senador Amin, respetuosamente, ojalá apoyen la G, porque la G tiene un componente básico, y es la verdad plena. Y como tú lo dices, seguramente si allá les van a preguntar cuántos jóvenes tienen, pues van a decir, yo no sé qué irán a decir, pero en todo caso, si no dicen la verdad, no son acreedores de la justicia restaurativa. yo quisiera agregar Dígame, algo Jaime. de una manera positiva. Mire, mis discursos no tienen doble rasero. Yo creo que usted me ha escuchado mis discursos en el Congreso. Así es. Y en mi senador. trayectoria pública yo nunca he distinguido entre los ampones de derecha y los ampones de izquierda. Mi discurso ha sido frentero, ha sido un discurso que ha estado movido por mostrarle al país las consecuencias y las inconsecuencias de los actos de los criminales. Yo creo que sí es bueno doblar las páginas. No quiero repetir de nuevo que hayan dejado las armas y que sin duda se reintegren a la sociedad, que debe ser generosa con esos guerrilleros de base. Pero nosotros no podemos olvidar que si en el componente de verdad, justicia y reparación, toda esa verdad, justicia y reparación va a estar por cuenta del Estado o de los entes del Estado, entonces es poco lo que vamos a hacer para que no se vuelva a reciclar la violencia de la FARC en un grupo criminal como el ELN que está pidiendo pista o mañana más tarde el BACRIM que van a exigir no menos de las concesiones que les han entregado a la FARC. Entonces es que aquí hay que decir las cosas por su nombre. Esto ha sido un acuerdo en donde toda la legitimidad del Estado se ha puesto en disposición de la FARC. Y el precio que se paga por poner de alguna manera el Estado social de derecho en favor de 7.000 personas que se reincorporen, a nuestro juicio es muy alto. Miren nada más lo que ayer aprobó el Congreso de la República cuando en un tema tan sensible como regalías, ciencia y tecnología también se está recortando dramáticamente los rubros de inversión para ponerlo en lo que se ha denominado el posconflicto. De suerte que aquí todas las entidades del Estado, y ese quizás es el mayor triunfo político de la FARC, sin disparar un solo tiro, se pusieron para hacer andar el camino de La Habana. Yo creo que eso está por verse si ese gran costo que va a pagar el país va a terminar de aclimatar la paz con la FARC o va a reciclar nuevas formas de violencia, Vicky. Yo le quiero decir, Pero permítame un segundito, Pablo, una cosa. A mí me Dime. llamó mucho la atención que en algún momento usted dijo que los niños habían sido, muchos de ellos, protegidos en las FARC. ¿Realmente un grupo armado puede proteger a un niño? No, yo lo que creo es esto. En el campo, Vicky, la violencia era desastrosa contra todos los campesinos. Allá sí no había seguridad del Estado. Hoy, el reclamo que están haciendo, o los planteamientos que están haciendo, es que en las zonas donde estaba la insurgencia antes, ahora han hecho presencia bandas paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes, etcétera. De algún modo, esa es una verdad incontrastable. Las FARC ejercía una influencia y un poder en determinadas zonas del país. Por ejemplo, las FARC era el mayor cartel de la droga en el mundo. Eso era una de las teorías de la guerra. 2 años llevan en el proceso de movilización, de liquidación, ya entregaron las armas. Y justamente cuando las FARC se comienzan a concentrar, se disparan los cultivos de No, cocaína fue en los en el 5 mundo. años de negociaciones Óigame, de La Habana. se disparan los cultivos de No narcotráfico fue en el último mundo. año. Se disparan los cultivos de narcotráfico. Lo mismo está ocurriendo, vi que estuve Pero usted no me contesta la no, pregunta, ya le Pablo. estoy diciendo, ya le digo. ¿Puede un Estuve grupo armado en- proteger a un niño, como usted lo está diciendo? ¿Los No, puede pero proteger? por lo menos le Si garantizó los la querían vida, proteger, ¿por le qué no los garantizó entregaron a la bienestar vida, familiar? le garantizó la vida Mm. en la insurgencia frente a los fenómenos que garantizó? volvieron
que volvieron tres a su familia. Claro, le de los garantizó la que vida, hicieron causando y lastimando a la familia y a los padres de ese menor. Generalmente los que estaban allí eran niños huérfanos, Pablo, que han pero sido no puede asesinados. protegerse a un niño entregándole un arma. No, eso es sí, muy pues, complicado. no tiene Yo sé cómo que ese defenderlo. escenario es muy complicado. Indiscutiblemente vi que no quiero pasar aquí diciendo que una situación de un menor en ese o en el ejército es bueno. No, por Dios, es un absurdo. Ese es uno de los hechos lamentables. Claro, Lo que no me parece adecuado, oportuno, es creer que el conflicto no ha terminado. Lo que no me parece adecuado es decirle al país que un ejército de niños chirriquiticos se enfrentaba a 500,000 de soldados armados hasta los diantes. Pero si los ponían de carne de cañón. Que ahí están las imágenes de los menores abatidos. Y los soldados de 17 años que están en el ejército. Eso es como morían, en combate, cómo morían. No, pero es que perdóneme, pero los niños del ejército fueron también protegidos y que no los llevaron a combate ni nada, sino que estuvieron en los campamentos de las FARC y sin armas. El ejército tiene unos códigos y unos protocolos para incorporar a sus filas a bachilleres, a personas mayores y entregarle un arma cuando tiene un entrenamiento. No, los 17 años. La misión es completamente diferente de un guerrillero que es lastimar a la sociedad y de un soldado que es defender a la sociedad. Sí, defendiéndola con los episodios lamentables que todos conocemos. Yo quisiera decir algo adicional, Vicky, porque nosotros presentamos el Centro Democrático 5 proyectos de ley que ya están haciendo tránsito por Comisión Primera de Senado y Cámara, uno de los cuales es justamente derogar, porque no hay posibilidad de modificar al amparo del 150 de la Constitución que le permita al Congreso derogar o modificar en cualquier tiempo un decreto expedido por el presidente en ejercicio de facultades extraordinarias. El 903, mire Vicky, ese decreto 903, voy a comenzar por decir una cosa de una gravedad realmente importante. Ese decreto 903 hace cómplice al propio presidente de la República de la operación de lavado de activos más grande del mundo, en presencia de la institucionalidad. Porque solamente poner toda esa capacidad de recursos, de bienes, de testaferros, de una fortuna criminal amasada, ahora al legalizarla bajo el amparo de un decreto expedido con esas facultades extraordinarias. Yo no sé, Santos, cómo va a ser para decir que, como en palabras de su mano derecha, Sergio Jaramillo, eso no fue una chambonada, que justamente en vez de poner todo ese recurso en favor, y creo que estaríamos todos de acuerdo, de las víctimas que deja ese accionar criminal, ponerlo también en una fiducia para que, como decimos en la costa, del mismo cuero salga la cobija para arroparse también la gente de la FARC. Yo creo que en esto tenemos que ser serios. El problema de la credibilidad, Pablo, del proceso de paz ha sido que como las FARC nunca le han dicho la verdad al país, el proceso no ha ganado en credibilidad. No ha ganado credibilidad. Y Santos, que debería tener el 70% de popularidad, lo que tiene es el 75% de impopularidad. Porque ¿qué presidente no podría sacar provecho de firmar un acuerdo de paz en cualquier país del mundo? Es que son los únicos que no creen eso son ustedes. El mundo. La tierra. Es que el libreto fue impecablemente manejado. La tierra. Desde la ONU, el Parlamento Europeo, el Papa, todos están maravillados de este proceso de paz. ¿Me deja decirle una frase del Papa? Ya termino. Diciendo, primero, ustedes, el Centro Democrático, las FARC no van a entregar las armas, ya las entregaron. Las FARC no se van a desmovilizar. Pero yo no entiendo por qué estamos hablando de eso. Las FARC no van a entregar los niños, ya los entregaron. ¿Qué justificación digo yo, Vicky? Que ya no hay guerrilla de las FARC, que ya no hay insurgencia de las FARC, que ya no tienen armas de las FARC, tener unos niños, como se insinúa aquí, chirriquiticos escondidos por allá en un cajón. Perdóneme. Antes, aquí en gracia de discusión, podría justificarse porque serían parte del conflicto. Pero ahora, ¿para qué los guardan? Perdóneme, ¿para darles tetero, para llevarles la leche? No, para darles armas y ponerlos en el frente de batalla como hicieron durante tantos años. Pues sí, ya Pablo, se acabó. Negar eso. Se acabó las FARC. Pero negar eso. Se acabó las FARC, Vicky, por Dios. Tenemos que convencernos que se están transformando las FARC. Se están transformando. Se acabaron las se están transformando. Se entregaron todas las armas. Se desmovilizaron, etcétera. Aquí el senador Amin ha hecho unas cosas maravillosas que ojalá se repercutan en el Congreso. Hay que darle oportunidad a esos 7,000 que se reincorporen. Pero ellos votaron contra
la posibilidad de que 1.200 se reincorporaran como empleados en los organismos que van a proteger por a sus razones que dirigentes. conoce el país, Por Pablo, favor. por razones que conoce el país. La primera de ellas, que No. el fast track es un instrumento totalmente exótico a la tradición jurídica No, colombiana. esto existe en la Totalmente Constitución. exótico. No, mi Claro, señora hecho al Min. traje de la FARC. Perdóneme, Hecho- no, y hecho al para traje de la aprobar el FARC. presupuesto, perdóneme, Hecho ¿usted al traje puede de la cambiar FARC. las partidas que trajo el No, gobierno? hecho al traje de la FARC. Unilateralmente. Me gustaría- Perdóneme, ¿usted puede cambiar el Eso es un tema que presupuesto? como abogado No le puede digo, ser. eso es un tema que como abogado le digo, Yo también ese fast soy track abogado. solamente Existe. se hizo Usted para puede cambiar como torcerle el senador pescuezo una a la- cláusula de a un la tratado Constitución internacional. y permitir- Senadora Min, y le permitir- pregunto, escúcheme. ¿usted puede cambiar una cláusula de un tratado que firme el deja que se gobierno lo de conteste? Colombia? Claro, le con unas pregunto. palabras del Papa, a propósito de su pregunta, que le dije que le iba a decir algo del Papa Francisco. Por favor. Mire cómo de manera torticera y, diría yo, ventajosa Santos le saca a las palabras del Papa el contexto. Cuando viajó a Cuba el Papa y le preguntaron en el avión, ¿usted está de acuerdo? Búsquela ahí, en el proceso de paz de Colombia, y dijo, yo estoy de acuerdo en un proceso de paz que tenga arreglo al derecho nacional e internacional. Sacó Santos la propaganda en todos los canales públicos, cortando las últimas palabras del Papa, que el proceso de paz estaba de acuerdo, conformidad con la legislación nacional. Le cortaron la partecita internacional. ¿Sabe por qué? Porque la legislación internacional, como usted mismo lo acaba de decir, no permite que los delitos de lesa humanidad, ni los más graves crímenes atroces, caigan en la impunidad. No lo permite. Claro que no, para eso es la G. Por eso queremos su apoyo, Vea, para que la G funcione. Allí se Óigame. van a juzgar los graves crímenes contra el derecho internacional. Los delitos de lesa humanidad. Claro, y esos senadora Min, delitos estoy hacen de acuerdo parte, con usted. uno de esos Voy a verlo a delitos, usted Pablo, votando es el la G. reclutamiento de niños. Es que por eso es que las FARC no Reclutamiento han Pero esto rechazado. ya no sistemático. existe. Sistemático, es que existió, fue sistemático. existió Existió. hace 40 Perdóneme, años. y hubo muertos. Claro. Y hubo Claro, asaltos. muchos niños. Y el ejército hizo atracos, muertos, No, no. etcétera. También los hizo. La Yo misión del quisiera ejército es muy aprovechar diferente. estos últimos Perdóneme, minutos. y la guaquita que se encontraron y se la repartieron entre los soldados, ¿eso cómo se llama? Una guaquita que era plática de la FARC. ¿Y En quién las se FARC la tenía repartió? plata, pero Platica entonces de la ¿quién FARC. era ¿Quién se la 40.000 repartió? millones? No Platica son de la pobres. FARC. ¿Y quién se la repartió? Platica de la FARC. Y ¿Quién- todos esos quién se muchachos la repartió? quedaron bien ¿A judicializados quién se la por repartió? tomar lo que no era de ellos. Perdóneme, ¿quién se la repartió? Pero era platica de la ¿El FARC. arcángel San Gabriel? No, No, el los arcángeles ejército. fueron los que guardaron los 40.000 Bueno, milloncitos. bueno, y de eso ha habido muchas. Hay muchas, por supuesto. Bueno, lo Todavía muchas de importante ellas. es que la JEP, allí se van a judicializar todos los delitos de lesa humanidad. Si Bueno. allí hay una responsabilidad en el reclutamiento de menores, Encima tendrán de que eso. asumirla, Encima de y eso. los La hay, dirigentes de la FARC hay. han Ahí no dicho hay nada que la que van a hacer, subir. La hay, ahí no hay Y nada la que van a hacer, digamos, asumir. eso es como querer tapar el sol con un dedo, eso No, lo la sabemos. van a asumir, lo han dicho, no solamente eso, sino otros hechos también lamentables de ese episodio. Mm. Pero los que tienen miedo son los otros, de ir a contar la verdad. No es que aquí había una guerra donde no había sino un solo contrincante, y ese era el malo, Pero mire, y se desarmaron, y entonces descubrimos que nuestro país es corrupto. pero mire, un Descubrimos ejemplo, que nuestros magistrados son un corruptos. ejemplo sirve para Hombre, la ilustrar guerra era un buen Vicky. instrumento para tapar toda esta Un ejemplo- asquerosidad que nos conmueve a los colombianos. Pablo, Bueno. un ejemplo sirve para ilustrar esto. Ujú. El señor Timochenko está condenado a por jueces colombianos, tribunales colombianos, a casi 800 años de cárcel. ¿Qué tiene que hacer el señor Timochenko para no pagar ni un solo día de esos 800 años de cárcel? Ir a la JEP y confesar, ni pendejo que fuera. Claro, va a ir a la JEP, va a confesar, yo hice esto, yo hice aquello, lo que dicen las sentencias esas condenatorias fuera, y no paga un solo día de cárcel. Mire dónde está la impunidad, pero le digo algo más grave. No. Esa es así. impunidad tiene una cerecita en el pastel, y es que le permite a ese señor que va a reconocer, habrá que ver si va a reconocer todos esos delitos, que va a pagar 0 días de cárcel, hacer política. Y si eso no es en sí mismo torcerle el pescuezo a la Constitución, que hoy no permite que quienes estén acusados por los más graves delitos, esto es de lesa humanidad, puedan aspirar a cargos públicos de elección popular, entonces, ¿hasta dónde se llegó? Mira, es que esto fue inconmensurable el daño a la senadora Min, institucionalidad colombiana. Lo que pasa es que estamos perdiendo Aquí se trivializó todo, o sea, perdimos de 40 nos años está de estar acabando el lastimando a la tiempo. sociedad Perdimos de colombiana y no vista que responde aquí Óigame. había nada. un conflicto político y social Se me armado. acabó el tiempo y no hablamos de los bienes, porque ustedes estuvieron agarrados todo el tiempo. Estos 2 minutos, 1 minuto para cada uno Muy para amable, preguntar. Vicky, muchas gracias a ti. Espéreme un segundito. Faltan 2 minuticos que me gustaría aprovechar para el tema de los bienes.
el país finalmente se va a quedar con la verdad de las FARC, que dice que hay una platica, pero no tanta, o con la verdad de las autoridades y las instituciones de Colombia que hablan de unas FARC inmensamente ricas? Mira, Vicky, vuelvo y te reitero, yo lo que conozco, primero, es que los insurgentes, cumpliendo lo pactado, le han entregado un listado de bienes que ellos tienen al gobierno nacional. Y le han dicho al señor fiscal, que dice que él sabe que hay otros, que por favor los traiga. Eso me parece lo más... Es que peor dijera las FARC. No, le están pidiendo, le han suplicado al señor fiscal general de la Nación que por favor traiga todos esos 37 millones de dólares que habla el senador Amin, que están en Costa Rica. Por ejemplo, que los traigan. Que donde Timochenko abrió una cuenta en Nueva York, pues que traigan esos dineros, por favor. Yo le diría... Entonces, conclusión. A ver, ¿qué dice Jaime? Un minuto, ya se gastó su las minuto, FARC Pablo. van a entregar sus bienes, ya lo hicieron, todo lo que hay, ellos no tienen escrituras públicas, no podían ir a notarías, Claro, porque etcétera. siempre estaban en la ilegalidad y tenían era Mire, testaferros. A mí, A ver, a Jaime. mí no me perturba, por decirlo de alguna manera, lo que las FARC digan. Me parece que ellos han sido coherentes en ese iter criminis, en lastimar al país, en decir siempre medias verdades, como en este proceso de paz, lo cual significa que están diciendo mentiras, por eso la incertidumbre del proceso de paz. A mí lo que siempre me ha preocupado, Vicky, es la debilidad de este lado de la mesa, en este caso, del propio jefe del Estado, olvidando su condición de presidente de la República y de representante de la sociedad colombiana, nunca le exigió nada a la FARC. Nunca. Uribe no de le pidió nada a los paramilitares. De alguna manera se contentó con entregarle una tras otra las concesiones, y por eso es que estamos viendo cómo se articuló todo ese tema del fast track con leyes sacadas del cubilete del tren de La Habana, en donde de alguna manera ese proceso y su impulso lo llevaban eran las FARC y nunca el gobierno, que iba como a destajo. De suerte que, lastimosamente, este proceso ha quedado mal construido, mal articulado, y como tiene tanta pata coja, Vicky, si nosotros no le hacemos reformas de fondo sin acabarlo, porque hay que mejorarlo, hay que reconstruir ese proceso de paz en los próximos años, yo creo que el antecedente es pésimo tanto para la institucionalidad como para la sociedad colombiana. Yo sé que ustedes van a hacer tristes el acuerdo de paz. Eso fue lo que dijo su gran jefe. Me toca terminar. No, hay que hacer Pablo, tristes el acuerdo. mil gracias por acompañarnos. Jaime, Mejorar mil gracias por acompañarnos. Oiga, A los Vicky, dos, muy y amable. hay que decir lo siguiente: es muy importante, es trascendental para el país el desarme de las FARC, de cada hombre de las FARC. Eso no lo podemos ocultar, no lo podemos negar, Así es. pero tampoco podemos decir que son unos angelitos de la caridad de la noche a la jamás mañana. hay que decir Tenemos que revisar nuestra historia y qué fue lo que pasó con las FARC, no solo con las Y FARC, con la otra también parte. con los Con paramilitares, la con otra el parte. Estado tal, pero no podemos decir que es que ya no pasó nada y que chao, se nos olvidó. Eso sí nunca no lo podemos hacer. No, está bien, Vicky, así es. Hay que mirar la Muchas otra gracias, parte. Vicky. Y muy amable a usted Muy y a su bien, equipo. vamos hasta las 3. Esta es la W. Ya venimos con nuestra actualización de noticias. Gracias por acompañarnos en nuestro Facebook Live.